Vamos a regresar ahora hasta el oriente de nuestro país, donde lamentablemente se concita la atención por un hecho funesto que se ha producido esta madrugada, la muerte de 3 peruanos luego de un enfrentamiento que se produce en medio de unas demandas justas y necesarias. Vamos rápidamente con Elvis Noroña, nos tiene la información con precisamente el ministro de Cultura, quien preside esta comisión de alto nivel del Ejecutivo. Elvis, adelante. Así es, Jennifer, ya estoy acompañado en estos momentos con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, quien por supuesto va a ampliar esta información de lo que ha pasado esta madrugada en la localidad de Gran Bretaña. 11 personas heridas, allí también se registra policías y 3 víctimas tras este enfrentamiento. 3 personas han fallecido de esa comunidad. Ministro, estamos en vivo para TV Perú. ¿Qué acuerdos se han llegado en esa localidad? ¿Qué ha podido ver? ¿Qué testimonios ha podido usted recabar sobre esta situación? Sí, muy buenas noches, muchas gracias a todos los oyentes de TV Perú. Y bueno, en primer lugar quisiera decir que lamentamos mucho, por supuesto, la pérdida de vidas humanas de 3 ciudadanos peruanos que han fallecido en este enfrentamiento que se produjo en la madrugada de esta noche. Apenas tuvimos conocimiento, el premier Martos tuvo a bien considerarme para presidir esta comisión. Hemos venido con el viceministro de Hidrocarburos, el viceministro de Salud también, porque una de las principales preocupaciones desde el Estado era ver justamente cuál era la situación en materia de salud de esta localidad de Bretaña. Llegamos esta tarde, estuvimos conversando con las autoridades, principalmente con el alcalde, y teníamos sobre todo mucho interés de conversar, de ver la situación, que ya estaba por suerte un poco más calmada esta tarde, pero sobre todo conversar con la fiscal Donita Pinedo, que estuvo de hecho ya había llegado un poco unos días antes para ver la situación en esta localidad, y se encuentra en esa región recabando todos los testimonios. Ella estuvo además en el momento mismo en que se produjo este luctuoso hecho, y queríamos comprobar eso y establecer además todos los canales de diálogo. Hemos conversado con el gobernador Elisban Ochoa esta tarde, teníamos pendiente la conversación para el día de mañana muy temprano. Hemos visto también con los pronunciamientos de las organizaciones indígenas, de las comunidades, y estamos aquí en Iquitos justamente dispuestos a entablar un diálogo con ellas para ver cuáles son las necesidades. Ahí ha venido una delegación también de la presidencia del Consejo de Ministros, por supuesto, para ver el tema del cierre de brechas, que es un tema que le preocupa mucho al gobierno, y estamos aquí justamente para eso, para reencauzar el diálogo que lamentamos que se haya perdido y que haya causado estas pérdidas humanas. Ministro, ¿tienen alguna pregunta ya, Jennifer, en estudio? Jennifer, te escuchamos. Sí, ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Me gustaría saber en principio que señala que se está reencauzando el diálogo, es decir, ¿cuándo, en qué momento se perdió este establecimiento de conversar con la población que estaba necesitada, no solamente en el ámbito del tema de salud, sino también en demandas muy importantes? ¿En qué momento se rompió este diálogo para que se produzcan estos enfrentamientos? ¿Desde cuándo data estas demandas de la población? Así es. Ministro, en estudios me preguntan en qué momento se ha roto este diálogo para poder registrar este tipo de escenas en la comunidad de Gran Bretaña. Sí, no, lo que sucede es que en Bretaña ayer llegó un contingente, un grupo de comuneros, aparentemente, en horas de la noche, y tuvo una acción de fuerza en el lote 95. Esa es la razón por la cual estamos aquí también con representantes del Ministerio de Energía y Minas. Lo cierto es que el diálogo, en realidad, nosotros lo hemos mantenido siempre abierto. No ha habido una demanda exactamente en estos días con relación a eso. Había una toma o un intento también en el lote 5, en el lote 95 hay unos grupos de comunidades que lo que estaban pidiendo era el paro de las operaciones petroleras, algo que se ha producido ya. Pero aparte nosotros desde el Ministerio de Cultura además lideramos una comisión multisectorial que lo que está viendo es justamente fortalecer el diálogo para ver las necesidades de los pueblos indígenas, sobre todo en el contexto de pandemia. Y tenemos una serie de acciones de salud, a través de Jaliwarma, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la propia presidencia del Consejo de Ministros, que ha realizado brigadas para ayudar a las comunidades indígenas. De modo que nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, yo he venido aquí mismo a Loreto, donde se ha instalado un comando COVID indígena. Creo que esta medida de fuerza lamentablemente tiene otras causas
Y lo que hemos ido a ver, sí, efectivamente en Bretaña, y por eso se ha quedado personal de salud, es ver la situación de salud en la comunidad en estas circunstancias. Por supuesto que hay una agenda que, como mencionaba, está vinculada al tema de cierre de brechas, ver temas de agua y desagüe, saneamiento, servicios básicos, que está trabajándose por la presidencia del Consejo de Ministros y que venimos también a conversar con las organizaciones indígenas representativas y con las cuales esperamos nuevamente, como mencionaba, reencauzar el diálogo de manera pacífica, sin cualquier tipo de actos de violencia que no son permisibles en estas circunstancias. Elvis, ¿cuáles serían estas otras ¿Alguna otra causas? acotación? Sí, ¿cuáles serían estas otras causas que han originado esta medida de fuerza y cuál es también la participación de la empresa Petrotal? Ministro, ¿cuáles serían también las otras causas por registrarse en esa localidad y cuál es el pronunciamiento también de Petrotal? Yo lo que hemos podido ver hoy día es que se han paralizado las operaciones, probablemente el viceministro de Hidrocarburos tenga ya precisiones sobre ese tema. Con relación a la propia comunidad de Bretaña, hay varios pedidos y varias solicitudes vinculadas a este tema, como mencionaba, de cierre de brechas, que tiene sobre todo que ver con temas sociales, que son exigencias de las comunidades indígenas, y al mismo tiempo creo que es importante señalar que parte de nuestra tarea articuladora del Ministerio de Cultura es facilitar con intérpretes y con facilitadores el diálogo entre pueblos indígenas, directamente entre líderes de comunidades y personal del Ejecutivo. Hemos venido en realidad varias veces. Tenemos un ministro encargado, antes era la ministra Barrios, la encargada de Loreto, ahora es el canciller de la República, Mario López, pero de nuevo, nosotros estamos siempre dispuestos desde el Ministerio de Cultura y con todos los representantes del Ejecutivo a mantener el diálogo. Esperemos que mañana por la mañana, luego de la conversación con el gobernador, podamos tener diálogo con las organizaciones representativas aquí y, de nuevo, reencauzar el diálogo, sobre todo poniendo en primer lugar la lucha contra la pandemia, que creo que es fundamental en estas circunstancias, sobre todo la salud de los peruanos y de los ciudadanos y hermanos y hermanas indígenas, que lamentablemente además en este día que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas hemos presenciado estos lamentables hechos. Claro, ministro, usted había precisado también algunas causas referente a esta situación, pero no nos ha precisado realmente cuáles serían esas causas que ha originado, además de lo que usted ya ha mencionado, el tema de servicios básicos, pero cuáles serían las demás causas para generar este enfrentamiento. No, hay algunas organizaciones que tienen una plataforma política, digamos, con diferentes solicitudes. Como decía, en esta oportunidad creo que tenían sobre todo el tema de la paralización de las explotaciones petroleras. No hay una específicamente con relación a la propia empresa, como puede suceder en otros lugares. De modo que aquí el diálogo es sobre todo, como mencionaba, tratar de mantenerlo en los cauces pacíficos, por supuesto, pero sobre todo poniendo la salud de la población en primer lugar. Creo que eso es lo fundamental en estas circunstancias. Tenemos que estar más unidos que nunca para todos juntos, organizaciones indígenas, representantes del Ejecutivo, tener justamente este diálogo lo más fructífero posible en beneficio de las comunidades. Perfecto, gracias ministro por la entrevista. Bueno, como lo ha dicho el ministro Alejandro Neira, es que mañana desde muy temprano se van a reunir con el gobernador regional de Loreto para abordar este tema que preocupa tanto para las comunidades nativas como también el servicio petrolero en nuestra región Loreto. Esta es la información que hemos compartido desde Iquitos. Regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, Elvis Noroña, y a eso responde precisamente la presencia en persona del propio ministro de Cultura, Alejandro Neira, quien no solamente preside esta comisión de alto nivel del Ejecutivo, sino que está él mismo recabando toda la información para atender las principales demandas de las comunidades indígenas que son tan peruanos como los que viven en otras latitudes, en otras partes de nuestro país, tan variopinto que es nuestro país.